1915, Chiapas. El misterio de la comunidad que desapareció de la noche a la mañana. Bienvenido a este espacio, donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 1915, Chiapas. El misterio de la comunidad que desapareció de la noche a la mañana. Capítulo 1. La aldea en la selva. En el año de 1915, cuando México sangraba bajo el peso de una revolución que había prometido justicia, pero que traía principalmente muerte y caos, las montañas de Chiapas permanecían relativamente aisladas de los grandes conflictos que desgarraban el resto del país. La geografía misma protegía a aquella región. Selvas impenetrables, montañas escarpadas, ríos caudalosos que se volvían torrentes durante la temporada de lluvias, caminos que eran apenas senderos de mulas serpenteando por terrenos donde un paso en falso podía significar caer cientos de metros hacia barrancos cubiertos de vegetación donde los cuerpos nunca serían encontrados. Era en ese paisaje inhóspito pero de belleza salvaje, donde se encontraba la aldea de San Miguel del Monte, un asentamiento pequeño de aproximadamente 200 almas que vivían de la agricultura de subsistencia, del cultivo de café en las laderas de las montañas y de la recolección de productos de la selva que luego comercializaban en los pueblos más grandes de la región. San Miguel del Monte no aparecía en la mayoría de los mapas oficiales. Era una de esas comunidades que existían en los márgenes de la sociedad mexicana, poblada principalmente por indígenas tzeltales con algo de mestizaje, gente que hablaba su idioma nativo junto con un español rudimentario, que mantenían tradiciones y creencias que databan de mucho antes de la llegada de los españoles, aunque formalmente todos eran católicos bautizados y confirmados. La aldea había sido fundada aproximadamente 150 años atrás por familias que huían de las haciendas donde habían sido prácticamente esclavos bajo el sistema de peonaje por deudas. Habían encontrado aquel valle escondido, rodeado de montañas, con un río que proporcionaba agua abundante y tierra fértil en las terrazas que construyeron pacientemente en las laderas. Allí habían establecido su comunidad, lejos de hacendados y de autoridades gubernamentales que generalmente solo traían problemas. Durante generaciones, San Miguel del Monte había existido en relativo aislamiento. Los jóvenes ocasionalmente salían a trabajar temporalmente en las fincas cafetaleras más grandes de la región, ganando algo de dinero que traían de vuelta para comprar las pocas cosas que no podían producir ellos mismos: sal, herramientas de metal, tela, algunas medicinas. Una vez al año, durante la fiesta del Santo Patrón, venía un padre franciscano desde Ocosingo para celebrar misa, bautizar a los niños nacidos durante el año, casar a las parejas que habían estado viviendo juntas y dar la extrema unción a los ancianos que estaban muriendo. El resto del año, la comunidad se gobernaba a sí misma según costumbres tradicionales, con un consejo de ancianos que resolvía disputas y tomaba decisiones importantes. Las casas de San Miguel eran construcciones tradicionales de madera con techos de paja,
elevadas sobre pilotes para protegerlas de la humedad y de los animales. Cada familia tenía su propia casa rodeada de un pequeño huerto donde cultivaban maíz, frijoles, calabazas, chiles y hierbas medicinales. El centro de la aldea era una plaza abierta donde se encontraban el edificio más grande, que servía como casa comunal para reuniones, y una pequeña capilla dedicada a San Miguel Arcángel, construida de adobe con un techo de tejas que había sido reparado tantas veces durante los años que apenas conservaba las tejas originales. La vida en San Miguel seguía ritmos antiguos determinados por las estaciones, por los ciclos de siembra y cosecha, por las fases de la luna y las posiciones de las estrellas. Los hombres trabajaban los campos durante el día. Las mujeres tejían textiles elaborados en telares de cintura, siguiendo patrones que habían sido transmitidos de madre a hija durante siglos. Los niños cuidaban animales pequeños y ayudaban en tareas domésticas antes de la edad en que podían trabajar en los campos o en los telares. Había entre la gente de San Miguel una tranquilidad, una sensación de estar fuera del tiempo, de existir en un mundo aparte donde las preocupaciones de la sociedad mexicana más amplia no penetraban. La revolución que había comenzado en 1910 les parecía algo distante y abstracto, problemas de gente que vivía en ciudades y haciendas grandes, no algo que les concerniera directamente. Pero el aislamiento nunca es absoluto. Las noticias llegaban, traídas por los jóvenes que regresaban de trabajar fuera, por comerciantes ambulantes que ocasionalmente se aventuraban por aquellos caminos difíciles. Hablaban de batallas, de ejércitos revolucionarios y federales que se mataban entre sí por razones que nadie en San Miguel comprendía completamente, de haciendas quemadas y pueblos saqueados, de familias enteras ejecutadas por estar del lado equivocado. Durante los primeros años de la Revolución, San Miguel había permanecido intocado. Pero en 1915, el conflicto comenzó a acercarse. Tropas federales empezaron a patrullar la región buscando revolucionarios zapatistas que supuestamente se escondían en las montañas. Había rumores de que el gobierno estaba reclutando forzosamente a hombres jóvenes para el ejército, arrancándolos de sus comunidades y enviándolos a pelear en guerras que no eran suyas. Fue en este contexto de ansiedad creciente que los eventos extraños comenzaron a suceder en San Miguel del Monte. Durante el mes de septiembre de 1915, varios habitantes reportaron sueños perturbadores. Soñaban con un hombre alto vestido completamente de blanco que caminaba por la aldea durante la noche, deteniéndose frente a cada casa, mirando hacia adentro como si estuviera contando a los que dormían. Algunos decían que este hombre tenía rostro de calavera, otros que no tenía rostro en absoluto, solo una capucha vacía. Don Jacinto Pérez, el hombre más viejo de la aldea, un anciano de 82 años que era respetado como sabio y curandero, interpretó estos sueños como un mal presagio. Dijo que el hombre de blanco era un mensajero de los antiguos dioses, aquellos que habían sido adorados antes de que los españoles llegaran con su Dios crucificado. Aquellos que nunca habían sido completamente olvidados a pesar de siglos de catolicismo impuesto. Cuando los dioses antiguos envían mensajeros, dijo don Jacinto en una reunión del Consejo de Ancianos, es porque algo va a cambiar, algo grande, debemos prepararnos. Pero, ¿prepararse para qué? Nadie lo sabía. Don Jacinto sugirió que debían realizar ceremonias tradicionales que habían sido abandonadas durante generaciones, rituales que sus abuelos le habían enseñado en secreto cuando era joven, rituales que la Iglesia habría condenado como herejía pagana, pero que él insistía eran necesarios para mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. El Consejo de Ancianos estaba dividido. Algunos,
Los más apegados al catolicismo se oponían a revivir prácticas paganas. Otros, preocupados por los sueños y por la sensación general de inquietud que había caído sobre la aldea, pensaban que tal vez don Jacinto tenía razón, que tal vez necesitaban reconectarse con las antiguas formas para protegerse de lo que fuera que se aproximaba. Finalmente, después de mucho debate, decidieron realizar una ceremonia de purificación tradicional. Sería llevada a cabo en la noche de luna llena de octubre, en un claro en la selva a corta distancia de la aldea, un lugar que don Jacinto decía había sido sagrado para sus ancestros mucho antes de que San Miguel existiera. Durante las semanas previas a la ceremonia, la atmósfera en la aldea se volvió cada vez más tensa. Más personas reportaban sueños extraños. Algunos niños decían ver figuras en la selva durante el día, sombras que se movían entre los árboles, pero que desaparecían cuando intentabas mirarlas directamente. Los animales domésticos se comportaban de manera extraña. Los perros ladraban a la nada durante toda la noche. Las gallinas dejaron de poner huevos. Una vaca murió súbitamente sin razón aparente. Había también preocupaciones más mundanas. Los jóvenes que habían salido a trabajar en las fincas cafetaleras durante la temporada de cosecha trajeron noticias inquietantes cuando regresaron. Decían que tropas federales estaban en la zona, buscando hombres para reclutar forzosamente. Algunos pueblos cercanos habían sido visitados por estas tropas, y docenas de hombres, entre 15 y 40 años, habían sido llevados a la fuerza. El Consejo de Ancianos discutió qué hacer si las tropas llegaban a San Miguel. Algunos sugerían esconder a los hombres jóvenes en la selva. Otros decían que eso solo traería represalias, que era mejor cooperar y esperar que los soldados se llevaran solo a unos pocos y dejaran al resto en paz. Pero las tropas no llegaron, no todavía, y la fecha de la ceremonia se aproximaba. La noche del 23 de octubre de 1915, bajo una luna llena que bañaba la selva en una luz plateada fantasmagórica, toda la comunidad de San Miguel del Monte se reunió en el claro sagrado para la ceremonia que don Jacinto había preparado. Era una ceremonia que combinaba elementos católicos con rituales mucho más antiguos. Comenzó con oraciones al San Miguel Arcángel, el santo patrón de la aldea. Pero después, don Jacinto quemó copal, un incienso que había sido usado por los mayas durante miles de años, y comenzó a cantar en tzeltal antiguo, palabras que la mayoría de los presentes no comprendían, pero que resonaban con algo profundo en sus almas. La ceremonia duró horas. Había danzas rituales, ofrendas de maíz y flores, sangre de pollo derramada sobre piedras antiguas que llevaban inscripciones casi borradas por el tiempo. Don Jacinto entraba y salía de estados de trance, hablando con voces que no parecían ser completamente suyas, transmitiendo mensajes de espíritus o dioses o ancestros. Los niños, aterrorizados y fascinados a la vez, se aferraban a sus madres. Los hombres jóvenes, escépticos al principio, gradualmente sentían algo cambiar en el aire, una presión, una densidad, como si el velo entre mundos se estuviera volviendo más delgado. Y entonces, cerca de la medianoche, algo extraordinario sucedió. O al menos, eso es lo que algunos de los sobrevivientes jurarían después, aunque sus testimonios serían fragmentarios y contradictorios. Algunos dijeron que vieron figuras emergiendo de la selva, figuras altas y luminosas que no eran completamente sólidas. Otros dijeron que el aire mismo pareció abrirse, revelando brevemente otro lugar, un paisaje de montañas imposibles bajo un cielo que contenía demasiadas estrellas. Varios niños comenzaron a gritar, señalando hacia algo que los adultos no podían ver claramente.
don Jacinto, en el centro del claro, con los brazos levantados hacia el cielo, gritó algo en celta al antiguo, y entonces colapsó, cayendo de rodillas, su cuerpo temblando violentamente. La ceremonia terminó en confusión. La gente corrió hacia don Jacinto, algunos tratando de ayudarlo, otros simplemente aterrorizados por lo que habían presenciado o creído presenciar. Eventualmente lograron estabilizar al viejo curandero, quien abrió los ojos y pronunció palabras que serían recordadas después. Las puertas están abiertas. Ellos vienen. Debemos elegir. ¿Quiénes venían? ¿Elegir qué? Don Jacinto no explicó. Simplemente cerró los ojos y perdió la conciencia. La comunidad regresó a la aldea en las primeras horas de la madrugada, cargando al anciano inconsciente, todos sumidos en un silencio nervioso. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero todos sentían que algo fundamental había cambiado. Don Jacinto nunca recuperó la conciencia completamente. Permaneció en un estado catatónico, con los ojos abiertos pero sin responder a estímulos externos, murmurando ocasionalmente palabras ininteligibles. Y 2 días después, el 25 de octubre de 1915, sucedió lo imposible. San Miguel del Monte desapareció. Capítulo 2. El descubrimiento. El capitán Rafael Domínguez Solórzano comandaba un destacamento de 40 soldados federales que patrullaban la región montañosa de Chiapas con órdenes de localizar y desmantelar cualquier grupo de rebeldes zapatistas que pudiera estar operando en el área. Era un hombre de 35 años, veterano de múltiples campañas revolucionarias, que había visto suficiente violencia para haber desarrollado una coraza de cinismo que lo protegía de los horrores cotidianos de la guerra. Sus hombres eran en su mayoría reclutas jóvenes, algunos voluntarios, pero la mayoría conscriptos que habían sido arrancados de sus pueblos y familias, dados un rifle y un uniforme raído, y enviados a pelear por un gobierno que apenas comprendían y que ciertamente no los representaba. Estaban cansados, hambrientos, enfermos de fiebres tropicales, resentidos por estar en aquella selva húmeda y hostil, persiguiendo enemigos fantasmales que nunca parecían materializarse. Durante semanas habían marchado por senderos infernales, subiendo y bajando montañas empinadas, cruzando ríos, acampando en condiciones miserables bajo lluvias torrenciales, encontrando ocasionalmente aldeas pequeñas donde reclutaban forzosamente a algunos hombres jóvenes y requisaban provisiones que las familias pobres difícilmente podían permitirse perder. Era un trabajo brutal que Domínguez detestaba, pero que realizaba con eficiencia profesional. Había aprendido durante años de guerra que el sentimentalismo era un lujo, que un oficial militar no podía permitirse. Tenía órdenes, y las cumpliría. El 26 de octubre, su destacamento se acercó a un área donde, según informantes locales, había una aldea llamada San Miguel del Monte. Domínguez había decidido visitarla para requisar provisiones y reclutar hombres. Sus mapas eran imprecisos, pero un comerciante que habían encontrado 2 días antes les había dado direcciones razonablemente claras. Llegaron a San Miguel cerca del mediodía. El sendero que los llevaba a la aldea era estrecho y empinado, bordeando un precipicio en un lado y una pared de roca cubierta de vegetación en el otro. Finalmente, después de una caminata agotadora, el sendero se abrió a un valle pequeño donde, según el comerciante, debería estar la aldea. Y la aldea estaba allí. Las casas eran claramente visibles a la distancia, construidas en terrazas, en las laderas del valle. Había campos cultivados, árboles frutales, el humo que debería estar saliendo de las cocinas, excepto que no había humo, y mientras se acercaban, no había sonidos,
ningún ladrido de perros alertando sobre la presencia de extraños, ningún grito de niños jugando, ningún ruido de trabajo, de voces, de vida humana. Domínguez levantó su mano deteniendo a la columna. Algo estaba mal. En su experiencia, las aldeas siempre eran ruidosas. Incluso cuando la gente se escondía al ver tropas acercándose, siempre había sonidos. Bebés llorando, animales moviéndose, puertas cerrándose. Aquí no había nada. Solo silencio absoluto roto únicamente por los sonidos de la selva. Pájaros, insectos, el susurro del viento en las hojas. «Sargento Medina», llamó Domínguez a su segundo en comando. «Tome 10 hombres y haga un reconocimiento. Cuidado con emboscadas». El sargento Medina, un hombre corpulento de Veracruz, con experiencia considerable en combate, asintió y seleccionó a sus hombres. Avanzaron cautelosamente hacia la aldea, rifles listos, esperando en cualquier momento que comenzara el fuego. Pero no hubo fuego, no hubo resistencia, no hubo nada. 15 minutos después, Medina regresó con una expresión en su rostro que Domínguez nunca había visto antes en el sargento, normalmente imperturbable. Era una mezcla de confusión y algo que podría haber sido miedo. «Mi capitán», dijo Medina, su voz inusualmente tensa, «necesita ver esto usted mismo. No sé cómo explicarlo». Domínguez ordenó que todo el destacamento avanzara. Entraron a San Miguel del Monte con armas preparadas, pero pronto se hizo evidente que no había nadie contra quien disparar. La aldea estaba completamente vacía. No vacía en el sentido de haber sido abandonada hace tiempo. Vacía en el sentido de que las personas simplemente no estaban allí, pero todo lo demás permanecía exactamente como debería estar si los habitantes aún vivieran allí. En la plaza central encontraron una mesa larga con comida dispuesta como para una celebración comunal. Había tortillas, frijoles, pollo cocido, frutas, jarras de atole y agua fresca. La comida estaba aún relativamente fresca, tal vez de la noche anterior o temprano esa mañana. Las moscas apenas habían comenzado a reunirse sobre ella. Las casas tenían sus puertas abiertas o sin trancar. Dentro encontraron escenas de vida interrumpida. Ropa doblada sobre petates, utensilios de cocina limpios y ordenados, telares con trabajos a medio terminar, juguetes de niños dejados en el suelo, camas hechas o deshechas como si las personas acabaran de levantarse. En varias casas encontraron fogones que aún contenían brasas tibias. Alguien había cocinado esa mañana, no hacía más de unas pocas horas, pero no había absolutamente nadie, ni un solo ser humano, ni siquiera cuerpos que pudieran explicar lo que había sucedido. Los soldados registraron sistemáticamente cada casa, cada estructura. Revisaron la capilla, la casa comunal, los establos pequeños donde se guardaban animales. Nada, ni rastro de los habitantes de San Miguel. Pero había algo más extraño. Tampoco había animales. Los perros que toda aldea mexicana tenía en abundancia, las gallinas, los cerdos, incluso las ratas y ratones que infestaban cualquier asentamiento humano. Todos habían desaparecido. Domínguez sentía un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante de mediodía. En todos sus años como soldado había visto aldeas abandonadas, había visto aldeas destruidas por la violencia, había visto aldeas donde todos habían muerto de enfermedades, pero nunca había visto nada como esto. «Busquen evidencia de lucha», ordenó a sus hombres. «Busquen sangre, casquillos de bala, cualquier señal de violencia». Los soldados buscaron meticulosamente. No encontraron nada. No había señales de batalla, no había daño a las estructuras, excepto el deterioro normal del clima y el tiempo. Las paredes no mostraban impactos de bala. El suelo no mostraba manchas de sangre. No había cuerpos enterrados rápidamente en patios o campos cercanos.
Era como si aproximadamente 200 personas simplemente se hubieran desvanecido en el aire, dejando todo atrás. En la casa comunal, Domínguez encontró algo que le pareció significativo. Sobre una mesa había varios objetos dispuestos deliberadamente, velas que se habían quemado completamente, dejando solo charcos de cera solidificada, incienso quemado, flores marchitas, y lo más perturbador, lo que parecía ser sangre seca en un cuenco de cerámica. Había también papeles. Domínguez los examinó. Estaban escritos en español mal deletreado, mezclado con palabras en lo que él asumió era tzeltal. No podía leer completamente lo que decían, pero reconoció ciertas palabras: ceremonia, luna llena, los antiguos, el camino. También había un cuaderno que parecía ser un registro de la aldea. La última entrada estaba fechada el 23 de octubre, 3 días atrás. Decía, en letra temblorosa: «Esta noche realizaremos la ceremonia. Don Jacinto dice que debemos estar listos. Las puertas se abrirán. Algunos tienen miedo, pero otros dicen que es nuestra única oportunidad de escapar de lo que viene. Que Dios nos proteja, o los antiguos dioses, o quien quiera que esté escuchando». Domínguez leyó y releyó esta entrada. Escapar de lo que viene, escapar hacia dónde, y cómo podía una aldea entera escapar sin dejar rastro. Decidió que necesitaba reportar esto a sus superiores inmediatamente, pero primero ordenó que sus hombres hicieran un registro más exhaustivo de los alrededores, buscando cualquier pista sobre a dónde podría haber ido la gente. Durante las siguientes horas, patrullas exploraron los senderos que salían de la aldea. Buscaron en la selva circundante, verificaron el río cercano en caso de que hubiera habido algún tipo de ahogamiento masivo. No encontraron nada, ni un rastro. Era como si 200 personas simplemente hubieran dejado de existir. Esa noche, Domínguez estableció campamento en la plaza central de San Miguel. Sus hombres estaban visiblemente nerviosos. Algunos murmuraban sobre brujerías y maldiciones. Incluso el sargento Medina, veterano endurecido, parecía inquieto. «Mi capitán», dijo Medina mientras preparaban el campamento, «los hombres están asustados. Dicen que este lugar está maldito, que debemos irnos antes del anochecer». Domínguez quería burlarse de tales supersticiones, pero él mismo sentía algo extraño en aquel lugar. Había una cualidad en el silencio que era opresiva, antinatural, y ocasionalmente, del rabillo del ojo, parecía ver movimientos en las casas vacías, sombras que no deberían estar ahí. «Estableceremos guardias dobles esta noche», dijo Domínguez firmemente, «y mañana enviaré un mensajero al comando regional con un reporte de lo que hemos encontrado». Esa noche, ninguno de los soldados durmió bien. Varios reportaron sueños perturbadores sobre figuras blancas caminando entre las casas, sobre voces llamándolos en lenguas que no reconocían, sobre puertas abriéndose hacia lugares que no deberían existir. Un soldado joven, un muchacho de 16 años de Tabasco que había sido reclutado apenas un mes atrás, despertó gritando cerca de la medianoche. Cuando lo calmaron, dijo entre sollozos que había soñado que toda la aldea desaparecía a su alrededor, que se encontraba de repente flotando en una oscuridad absoluta, donde miles de voces susurraban su nombre. Domínguez dobló la guardia alrededor del campamento, pero él mismo apenas durmió, manteniéndose despierto junto al fuego, su revólver cerca, observando las casas vacías que lo rodeaban con sus puertas abiertas como bocas oscuras. Al amanecer, el destacamento abandonó San Miguel del Monte con un alivio palpable. Domínguez dejó una pequeña patrulla de 4 hombres para vigilar el sitio, aunque ninguno de ellos quería quedarse. Prometió enviar refuerzos pronto. Pero cuando una patrulla de refuerzo llegó 5 días después, los 4 hombres también habían desaparecido.
Sus armas, sus mochilas, todo su equipo permanecía en el campamento que habían establecido. Pero ellos se habían ido sin dejar rastro, exactamente como los habitantes originales de la aldea. Después de eso, las tropas federales se negaron a acercarse a San Miguel del Monte. El lugar adquirió reputación de estar maldito, embrujado, poseído por fuerzas que no podían ser combatidas con rifles y bayonetas. Capítulo 3. La investigación oficial. El caso de San Miguel del Monte eventualmente llegó a oídos de autoridades superiores. El general Ignacio Ramos, comandante militar de la zona, ordenó una investigación formal. Envió a un oficial de su Estado Mayor, el mayor Augusto Vera, acompañado de un contingente de 30 soldados seleccionados por su temple y experiencia, con instrucciones de determinar qué había sucedido exactamente en aquella aldea. El mayor Vera era un hombre educado, graduado de la Academia Militar antes de la Revolución, que intentaba aplicar pensamiento racional y método científico a sus investigaciones. No creía en supersticiones ni en cuentos de brujas. Estaba convencido de que había una explicación lógica para lo que había sucedido en San Miguel. Su primer teoría era que la población había huido en masa ante la aproximación de las tropas federales, temiendo reclutamiento forzoso. Tal vez habían escuchado sobre la aproximación del destacamento del capitán Domínguez y habían decidido esconderse en la selva hasta que las tropas pasaran. Pero esta teoría presentaba problemas inmediatos. Primero, ¿cómo podría una comunidad entera, incluyendo ancianos y niños pequeños, desaparecer tan completamente en la selva sin dejar rastro? Los soldados de Domínguez habían buscado exhaustivamente. No había senderos recién abiertos, no había señales de paso de mucha gente, no había campamentos en la selva circundante. Segundo, si habían huido, ¿por qué no se habían llevado provisiones? La comida estaba dejada en las casas, ropa, mantas, herramientas, todo lo que una persona necesitaría para sobrevivir en la selva permanecía en la aldea. Tercero, y más perturbador, estaba el asunto de los 4 soldados que habían desaparecido después. Ellos no tenían razón para huir. ¿Qué les había sucedido? Vera estableció su cuartel general en la Casa Comunal de San Miguel y comenzó una investigación metódica. Trajo consigo a un fotógrafo para documentar la escena, algo inusual para aquel tiempo y lugar, pero Vera creía en la importancia de evidencia visual. Las fotografías que sobreviven en los archivos militares son perturbadoras. Muestran una aldea perfectamente preservada, pero completamente vacía. Calles limpias, pero sin gente. Casas ordenadas, pero sin habitantes. Es como mirar fotografías de una ciudad fantasma, excepto que San Miguel no había sido abandonada durante años, sino apenas días. Vera también trajo a un intérprete que hablaba tzeltal, un mestizo de la región llamado Esteban Morales, que había trabajado previamente como traductor para el gobierno. Morales revisó los documentos encontrados en la casa comunal y tradujo las partes escritas en tzeltal. Lo que reveló fue inquietante. Los documentos describían una ceremonia destinada a abrir el camino a los antiguos lugares, donde los ancestros esperan, donde el mundo es como era antes de que viniera el sufrimiento. Hablaban de don Jacinto, el curandero anciano, quien había recibido visiones que le mostraban la puerta que se abre durante la luna llena, cuando las estrellas están correctamente alineadas, cuando el velo entre mundos es más delgado. Había referencias a sacrificios, aunque no estaba claro si eran simbólicos o literales. Había menciones de los que vendrán a guiarnos y el precio que debemos pagar para cruzar. Morales, el traductor, parecía cada vez más incómodo mientras leía estos documentos. Finalmente se volvió hacia Vera y dijo: «Mayor,
Estos documentos hablan de cosas muy antiguas, cosas que mis abuelos habrían reconocido, pero que yo solo conozco de historias. Hablan de creencias que existían antes de los españoles, antes incluso de los aztecas. Hablan de lugares que no están en nuestro mundo, de puertas que se abren entre realidades. Vera, escéptico, preguntó: ¿Está sugiriendo que esta gente creía que podían, qué exactamente, viajar a otro mundo, como en cuentos de hadas? Morales se encogió de hombros. No digo que sea posible, mayor. Solo digo que ellos creían que era posible. Y aparentemente hicieron algo en esa ceremonia de luna llena. Algo que, 200 personas desaparecieron. Eso es un hecho. Vera decidió buscar el lugar donde la ceremonia había sido realizada. Según las descripciones en los documentos, era un claro en la selva a aproximadamente media hora de caminata desde la aldea. Morales lo guió hasta allí, siguiendo un sendero apenas visible. El claro era un espacio circular de tal vez 20 metros de diámetro, rodeado de árboles antiguos. En el centro había una piedra grande, plana, cubierta con lo que parecía ser sangre seca. Alrededor de la piedra había evidencia clara de que muchas personas habían estado allí recientemente. La vegetación pisoteada, cenizas de fuego, restos de velas. Pero había algo más. Las piedras alrededor del perímetro del claro tenían inscripciones, glifos que Morales reconoció como muy antiguos, anteriores a la época colonial, posiblemente mayas, aunque no estaba seguro. Este es un lugar sagrado muy antiguo, dijo Morales en voz baja. Probablemente fue usado por los antiguos durante cientos de años antes de que esta aldea existiera. Vera ordenó que fotografiaran el lugar extensivamente y que tomaran muestras de la sangre en la piedra para análisis. También mandó que cavaran alrededor de la piedra central, buscando... No estaba seguro qué. ¿Cuerpos? ¿Objetos rituales? ¿Alguna pista? No encontraron nada excepto tierra y raíces. La piedra parecía ser natural, no movida hasta allí, sino que había estado en ese lugar durante milenios. Durante los siguientes días, Vera expandió la búsqueda. Envió patrullas en todas direcciones desde San Miguel, explorando valles adyacentes, siguiendo el río arriba y río abajo, investigando cuevas en las montañas cercanas. Una de estas patrullas encontró algo significativo. En 2 días de caminata desde San Miguel, en un valle remoto, encontraron evidencia de que un grupo grande de personas había pasado recientemente. Había un campamento improvisado, fogones apagados, algunas pertenencias dejadas atrás. Vera sintió un momento de triunfo. Tal vez su teoría era correcta después de todo. Tal vez la gente de San Miguel había huido y este era su campamento. Pero entonces la patrulla exploró más el valle y encontró algo que no tenía sentido. El campamento estaba al final de un cañón box, un cañón sin salida. Las paredes de roca eran verticales, imposibles de escalar sin equipo especializado. La única entrada era el camino por el cual la patrulla había llegado. Si la gente de San Miguel había acampado allí, ¿cómo habían salido? Las paredes del cañón eran impenetrables. No había túneles, no había senderos ocultos. La patrulla pasó 2 días buscando y no encontró ninguna ruta de escape. Era como si las personas hubieran caminado hasta aquel cañón sin salida y simplemente desaparecido. Vera estaba frustrado. Cada línea de investigación llevaba a callejones sin salida, a imposibilidades, a preguntas sin respuesta. Decidió entrevistar a personas en aldeas y pueblos cercanos, buscando a alguien que pudiera haber visto a los habitantes de San Miguel en los días anteriores o posteriores a su desaparición. Encontró varios testigos interesantes. Un comerciante que había visitado San Miguel aproximadamente 1 semana antes de la desaparición reportó que la atmósfera en la aldea había sido extraña. La gente parecía estar esperando algo, dijo.
Hablaban en susurros, se reunían en grupos pequeños y dejaban de hablar cuando yo me acercaba. El viejo don Jacinto me miró y dijo algo extraño. Dijo: «Pronto no estaremos aquí. Pronto estaremos donde deberíamos haber estado siempre». Una mujer de un pueblo cercano reportó que había visto luces extrañas sobre San Miguel la noche del 23 de octubre, la noche de la ceremonia. Eran luces azules y verdes, bailando en el cielo sobre el valle donde está la aldea. Pensé que tal vez era un incendio, pero el color estaba mal, y había un sonido, como un zumbido muy bajo, que se sentía en los huesos más que en los oídos. Un cazador que frecuentaba la región dijo que había estado cerca de San Miguel la mañana del 24 de octubre, el día después de la ceremonia. Iba a entrar a la aldea para comerciar algunas pieles, pero me detuve en el borde del valle. Había algo mal con el aire, parecía vibrante, como si estuviera temblando aunque nada se movía. Y había un olor, dulce pero también desagradable, como flores podridas. Decidí no entrar. No sé por qué, simplemente sentí que no debía. Estos testimonios eran intrigantes, pero no proporcionaban respuestas concretas. Vera compiló toda su evidencia en un reporte exhaustivo que envió a sus superiores. Concluyó que no podía determinar definitivamente qué había sucedido a los habitantes de San Miguel del Monte, pero que las circunstancias eran altamente inusuales y posiblemente sin precedente en los anales militares de México. Recomendó que San Miguel fuera declarada zona prohibida hasta que se pudiera determinar si había algún peligro para las tropas o civiles que visitaran el área. También recomendó que se contactara a antropólogos y estudiosos de culturas indígenas para analizar los aspectos rituales del caso. Su reporte fue recibido, anotado y archivado. México estaba en medio de una revolución sangrienta. El gobierno tenía problemas más urgentes que resolver que el misterio de una aldea desaparecida en las montañas remotas de Chiapas. San Miguel del Monte fue efectivamente olvidada por las autoridades oficiales. Quedó marcada en los mapas militares como despoblada, evitar, y eso fue todo. Pero la historia no terminó ahí. Capítulo 4. Los que regresaron. 3 meses después de la desaparición, en enero de 1916, algo extraordinario sucedió. 3 personas aparecieron en el pueblo de Ocosingo, a 2 días de viaje desde San Miguel del Monte. Eran 2 mujeres y un niño, todos en estado de extrema desnutrición y aparentemente en shock traumático. Al principio no podían o no querían hablar. El padre Celestino Ruiz, el franciscano que había visitado San Miguel anualmente durante años, las reconoció. Eran habitantes de San Miguel. María López, una mujer de 30 años, su hermana menor Juana, de 25, y el hijo de María, un niño de 7 años llamado Miguel. El padre Ruiz las acogió en el convento, les dio comida y refugio, y pacientemente esperó hasta que estuvieran lo suficientemente recuperadas para contar su historia. Lo que María López finalmente contó fue tan extraordinario que el padre Ruiz inicialmente pensó que estaba sufriendo de algún tipo de delirio traumático. Pero tanto Juana como el pequeño Miguel contaron versiones consistentes de la misma historia, con detalles que coincidían demasiado perfectamente para ser invenciones independientes. Según María, la ceremonia del 23 de octubre había sido diferente de cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Don Jacinto había entrado en un trance profundo y había comenzado a hablar en una voz que no era la suya. Palabras en un idioma que incluso los hablantes de Tzeltal no reconocían completamente. Y entonces, dijo María, sus ojos distantes como si estuviera viendo algo que los demás no podían, el aire cambió, se volvió espeso como agua y apareció una luz, no del fuego ni de las velas,
sino del propio aire, una luz que no era de este mundo. No, según su testimonio, una abertura se había formado en el aire del claro, una puerta que llevaba a otro lugar. A través de esta puerta podían ver un paisaje que era similar pero diferente. Había montañas, pero eran más altas, más verdes. Había un cielo, pero tenía un color ligeramente diferente, como si el sol que lo iluminaba no fuera exactamente el mismo sol. Y había gente del otro lado, continuó María. Gente como nosotros, pero vestida con ropas antiguas, como las que mis abuelos decían que usaban los ancestros. Nos llamaban, nos decían que cruzáramos, que del otro lado no había soldados, no había hacendados, no había hambre ni enfermedad. Era el lugar donde los ancestros habían ido, el lugar que había sido prometido. Don Jacinto, según María, había sido el primero en cruzar, había caminado hacia la puerta luminosa y había desaparecido a través de ella. Otros habían seguido, primero cautelosamente, después con creciente entusiasmo. Familias enteras, cruzando juntas, agarradas de las manos, caminando hacia una promesa de algo mejor. «Pero yo tuve miedo», dijo María, lágrimas corriendo por su rostro. «Mi esposo quería cruzar. Todos querían cruzar, pero yo miré a mi hijo y tuve miedo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si era el diablo tentándonos?» No sabía qué hacer. Según su testimonio, ella y su hermana habían dudado mientras casi toda la aldea cruzaba la puerta. Habían visto a vecinos, amigos, familiares desaparecer uno tras otro en aquella luz imposible. Y entonces, cuando casi todos habían cruzado, algo había sucedido. «La puerta comenzó a cerrarse», dijo María. «Estaba volviéndose más pequeña, la luz desvaneciéndose. Mi esposo estaba del otro lado, llamándome, diciendo que cruzara rápido antes de que fuera demasiado tarde. Pero no pude. Tenía tanto miedo». Y entonces la puerta se cerró completamente y quedamos solas, solo nosotras tres y los animales que también habían estado demasiado asustados para cruzar. María, Juana y el pequeño Miguel habían permanecido en San Miguel durante un día, aterrorizadas, esperando que la puerta se abriera nuevamente o que la gente regresara. Pero nada sucedió. Finalmente, aterrorizadas de estar solas en la aldea vacía, habían empacado lo que podían cargar y habían comenzado la larga caminata hacia Ocosingo. El viaje les había tomado mucho más tiempo de lo normal, porque se habían perdido múltiples veces en la selva, porque habían tenido que esconderse de patrullas militares, porque no tenían suficiente comida. Habían sobrevivido comiendo frutas silvestres y bebiendo agua de arroyos, durmiendo bajo árboles, avanzando lentamente hacia la civilización. El padre Ruiz no sabía qué pensar de esta historia. Era fantástica, imposible, el tipo de cuento que contaría alguien que había perdido la razón. Pero las tres personas contaban versiones consistentes. Y además, el padre conocía a María López. Era una mujer práctica, sin inclinación hacia fantasías. No era el tipo de persona que inventaría tal historia. El padre contactó al mayor Vera, quien todavía estaba en la región completando su investigación. Vera vino inmediatamente a Ocosingo y entrevistó extensivamente a los tres sobrevivientes. Su entrenamiento militar le decía que la historia era absurda. Puertas a otros mundos no existen. Era obviamente algún tipo de ilusión masiva, tal vez causada por drogas alucinógenas usadas durante la ceremonia, pero entonces, ¿dónde estaban todas las personas? Si todos habían estado alucinando juntos, aún deberían estar en algún lugar físico. 200 personas no desaparecen simplemente porque creen que están cruzando una puerta mágica. Vera llevó a María de vuelta a San Miguel, esperando que al regresar al sitio tal vez recordara detalles adicionales o que la confrontación con la realidad física del lugar desmintiera sus recuerdos de puertas mágicas. La visita fue traumática para María. Cuando llegaron a la aldea y vio las casas vacías donde habían vivido personas que ella había conocido toda su vida, colapsó llorando.
Pero insistió en su historia. Llevó a Vera al claro ceremonial y señaló exactamente dónde había aparecido la puerta. Estuvo justo aquí, dijo, parándose en el centro del claro. Se abrió en el aire, aproximadamente de la altura de una persona, y tan ancha que dos personas podían cruzar lado a lado, y a través de ella podíamos ver otro lugar. Vera la observó cuidadosamente. No mostraba señales de mentir o de invención. Creía genuinamente lo que decía, pero creer algo no lo hace verdadero. ¿Su esposo cruzó?, preguntó Vera gentilmente. María asintió, lágrimas fluyendo. Él quería que fuéramos juntos, pero yo tenía miedo. Y ahora él está donde sea que estén todos, y yo estoy aquí, sola. Vera escribió todo meticulosamente en su reporte, pero agregó su propia interpretación, que la ceremonia había involucrado algún tipo de intoxicación masiva con drogas alucinógenas, que las personas en ese estado alterado habían caminado hacia la selva creyendo que estaban cruzando una puerta mágica y que habían perecido en la selva, probablemente cayendo en barrancos o ahogándose en el río, sus cuerpos dispersados y nunca recuperados. Era la explicación más racional que podía ofrecer. Pero incluso mientras la escribía, sabía que tenía agujeros significativos. ¿Cómo podían 200 personas, incluyendo niños y ancianos, desaparecer tan completamente sin que se encontrara un solo cuerpo? Los 3 sobrevivientes fueron eventualmente reubicados en Ocosingo, donde intentaron reconstruir sus vidas. María nunca se recuperó completamente. Pasaba días enteros sentada en silencio, mirando hacia las montañas, como si esperara que su esposo regresara. Murió 5 años después de una fiebre, pero quienes la conocieron dijeron que realmente había muerto el día que se cerró aquella puerta, que solo su cuerpo había seguido viviendo después. Juana se casó eventualmente con un carpintero local y tuvo hijos, pero nunca habló públicamente sobre lo que había presenciado en San Miguel. Cuando le preguntaban, simplemente decía, algunas cosas no deben ser dichas. El pequeño Miguel creció para convertirse en un maestro de escuela. En sus últimos años, antes de morir en 1972, escribió sus memorias, donde describía en detalle lo que había visto aquella noche. Su manuscrito permanece en los archivos de la Universidad de Chiapas, un testimonio inquietante de eventos imposibles. Capítulo final: el misterio sin resolver. San Miguel del Monte nunca fue repoblada. El sitio fue gradualmente reclamado por la selva. Las casas de madera se pudrieron, los techos de paja colapsaron, la vegetación creció sobre las calles y plazas. En cuestión de años, apenas había señales de que allí hubiera existido una aldea. Los registros oficiales del caso permanecen en archivos militares y eclesiásticos. El reporte del mayor Vera, los testimonios de los sobrevivientes, las fotografías de la aldea vacía, los documentos encontrados en la casa comunal, todo está preservado, pero raramente consultado. Durante décadas, el caso fue prácticamente olvidado, excepto por historiadores regionales y antropólogos especializados en culturas indígenas de Chiapas. Ocasionalmente se publicaba un artículo académico analizando el fenómeno desde perspectivas sociológicas o psicológicas, intentando explicar cómo una comunidad entera podría haber sido víctima de algún tipo de histeria colectiva que los llevó a su destrucción. Pero ninguna explicación ha sido completamente satisfactoria. Cada teoría deja preguntas sin respuesta, aspectos del caso que no encajan en marcos racionales. La teoría del suicidio colectivo. ¿Pero dónde están los cuerpos? Búsquedas exhaustivas no encontraron evidencia de muertes masivas. La teoría de la huida masiva. ¿Pero hacia dónde? ¿Y cómo pudieron desaparecer tan completamente sin dejar rastro?
la teoría de la intoxicación por alucinógenos. Pero, ¿qué sustancia podría causar alucinaciones tan consistentes en 200 personas simultáneamente? La teoría del asesinato masivo. ¿Por quién? ¿Y cómo ocultaron los cuerpos tan efectivamente? Y está la teoría que nadie en círculos académicos oficiales tomará en serio, que María López dijo la verdad, que realmente se abrió una puerta a otro lugar, y que los habitantes de San Miguel del Monte cruzaron voluntariamente hacia alguna realidad alternativa donde creían que encontrarían una vida mejor. Esta teoría es rechazada por científicos e historiadores como superstición y pensamiento mágico. No hay mecanismo físico conocido por el cual tal cosa podría suceder. No hay evidencia de que existan otros mundos accesibles a través de portales mágicos. Es el tipo de historia que pertenece a mitología y folclore, no a historia factual. Y sin embargo, el hecho permanece. 200 personas desaparecieron sin dejar rastro verificable. Este es un hecho documentado, atestiguado por múltiples fuentes militares confiables. El capitán Domínguez no era un hombre supersticioso ni crédulo. El mayor Vera era un oficial educado con entrenamiento en método científico. Ambos atestiguaron que encontraron una aldea completa vacía, con todas las señales de ocupación reciente, pero sin habitantes. En las décadas desde la desaparición, ha habido reportes ocasionales de personas que afirman haber visto o experimentado fenómenos extraños cerca del sitio de San Miguel del Monte. Excursionistas reportan sentir presencias invisibles, oír voces cantando en idiomas desconocidos, ver luces inexplicables durante la noche. Algunos antropólogos que han visitado el sitio para investigación reportan sensaciones de desorientación, de que el tiempo y el espacio parecen comportarse de manera extraña en aquel valle particular. Hay también historias, imposibles de verificar, de personas que afirman haber visto brevemente a los habitantes de San Miguel, como si hubieran emergido momentáneamente de donde sea que estén antes de desvanecerse nuevamente. Un campesino, en 1932, juró haber visto a una mujer y un niño caminando por el sitio de la aldea abandonada, vestidos con ropas anticuadas, que desaparecieron cuando intentó acercarse. Un soldado en 1945 reportó haber oído claramente voces cantando en tzeltal, viniendo del claro ceremonial, pero cuando investigó no encontró a nadie. Estas historias son usualmente descartadas como leyendas urbanas, el tipo de historias de fantasmas que inevitablemente se acumulan alrededor de cualquier sitio asociado con tragedia o misterio. Pero para aquellos que conocen los detalles del caso, que han leído los testimonios originales, que han visto las fotografías de aquella aldea vacía, es difícil descartar completamente la posibilidad de que algo genuinamente extraordinario sucedió en San Miguel del Monte en octubre de 1915. Tal vez fue exactamente lo que María López describió, una puerta que se abrió hacia otro lugar, un escape hacia una realidad alternativa donde los habitantes de una pequeña aldea oprimida pudieron finalmente encontrar paz. Tal vez las viejas creencias indígenas que hablaban de múltiples mundos, de puertas entre realidades, de lugares donde los ancestros esperan, contenían alguna verdad que la ciencia moderna no ha descubierto aún. O tal vez fue algo más mundano, pero igualmente trágico. Una comunidad entera que, desesperada por escapar de un mundo que se había vuelto insoportable, se autodestruyó en un acto colectivo de locura religiosa y cuyos cuerpos fueron dispersados por la selva de maneras que nunca permitieron su descubrimiento. La verdad, como tantas verdades sobre eventos ocurridos hace más de un siglo en lugares remotos, probablemente nunca será conocida con certeza.
Los archivos oficiales ofrecen solo fragmentos, reportes militares secos, testimonios contradictorios, fotografías que muestran una ausencia pero no explican nada. Lo que permanece es el misterio mismo, un agujero en el registro histórico donde 200 vidas simplemente dejaron de existir en el mundo documentable. Un recordatorio de que por mucho que queramos creer que todo puede ser explicado, que la razón y la ciencia pueden iluminar cada rincón oscuro de la realidad, todavía hay preguntas sin respuesta, fenómenos que desafían comprensión, misterios que permanecen obstinadamente sin resolver. Y en las montañas de Chiapas, en un valle que la selva ha reclamado casi completamente, el sitio de San Miguel del Monte espera silenciosamente. Espera tal vez a que alguien finalmente descubra su secreto, o tal vez espera simplemente a ser olvidado completamente, a desaparecer de la memoria humana tan completamente como sus habitantes desaparecieron en aquella noche de octubre hace tanto tiempo. Las piedras antiguas en el claro ceremonial aún están allí, cubiertas ahora de musgo y plantas trepadoras. Los glifos tallados por manos desconocidas hace 1000 años o más todavía son visibles si sabes dónde mirar. Y según algunos que han visitado el lugar, en ciertas noches, cuando la luna está llena y las condiciones son apropiadas, aún se puede sentir algo en aquel claro, una vibración en el aire, un sentido de que el velo entre mundos es más delgado allí que en otros lugares. Pero nadie ha visto otra puerta abrirse, nadie ha cruzado hacia donde sea que los habitantes de San Miguel fueron. Si realmente hay otro lado, si realmente existe un lugar donde aquellas 200 almas encontraron paz y escape de un mundo cruel, permanece inaccesible para nosotros. Y así, el misterio persiste, susurrado en cantinas de pueblos remotos, discutido en círculos académicos especializados, recordado por los descendientes de aquellos que conocieron a los desaparecidos. Una historia que desafía explicación fácil, que nos recuerda que el mundo es más extraño de lo que nuestras filosofías admiten, que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que nuestros libros de texto reconocen. San Miguel del Monte, una aldea que existió, que desapareció, que se convirtió en leyenda. Sus habitantes, personas reales con nombres y vidas y sueños, que un día decidieron caminar hacia lo desconocido y nunca regresaron. Su destino, un misterio que permanecerá probablemente sin resolver hasta el final de los tiempos. Un enigma que nos desafía a cuestionar nuestras certezas sobre lo que es posible y lo que no lo es. Tal vez, en algún lugar, en algún otro nivel de realidad, los habitantes de San Miguel todavía viven, aún cultivan sus campos, aún tejen sus textiles, aún cantan sus canciones en tzeltal bajo un sol que no es exactamente nuestro sol. Tal vez están en paz, finalmente libres del sufrimiento que marcó sus vidas en este mundo. O tal vez simplemente están muertos, sus huesos dispersados en barrancos profundos de la selva chiapaneca, víctimas de una creencia desesperada en algo que nunca fue real. No sabemos, no podemos saber, y tal vez esa incertidumbre, esa imposibilidad de cierre, es la parte más inquietante del misterio de San Miguel del Monte. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde las respuestas son escasas, pero las preguntas persisten, donde el pasado guarda secretos que tal vez nunca deberían ser revelados.